Buenas tardes, profesor Cabrera. Hoy mi grupo y yo vamos a presentar nuestro proyecto de base de datos. Nuestros integrantes son Hernández Yair, Zulca Alex, Villegas Miguel, Pérez Gianfranco, Pérez Yair, el que le habla, Caguana Leonardo, Jiménez Axel y Linares Bruno. Como se le indicó, es una base de datos de una biblioteca virtual. Vamos a empezar con la descripción de la base de datos. Nuestra biblioteca virtual debe almacenar información bibliográfica, que sería el título, el autor, el identificador del libro, de diversos títulos disponibles que se encuentran dentro de la biblioteca. Es importante tener un registro de todas las editoras existentes que se relacionan con la biblioteca, donde la información que se almacenará en estas es el nombre, la ciudad, la dirección y otros atributos. A su vez, estas editoras pueden estar asociadas a diversos títulos de los libros. Cada título de la biblioteca virtual estará almacenado en uno o varios links. Además, los usuarios pueden crear su propia biblioteca personal asociando links de los títulos de su interés. Los títulos que se encuentran catalogados, es decir, estos pueden tener varias categorías diferentes, donde a su vez cada categoría tiene unas subcategorías que los caracterizan. Un punto importante en la biblioteca virtual es que los usuarios deben identificarse para poder usarla. Además que cada usuario que ingresa al sistema, que se creará un registro de acceso, indicando que el usuario ingresó al sistema con la fecha y la hora del ingreso. También cabe resaltar que los usuarios podrán evaluar los diversos libros de la biblioteca escribiendo un comentario y dándole una valoración que va entre 1 a 5 estrellas, en función de las preferencias de cada uno. Esto permitirá recomendar los títulos a los demás usuarios. En la herramienta utilizada se usó el MySQL para poder crear la base de datos y se decidió trabajar por las características que le presentamos, gracias a su arquitectura, cliente-servidor, a la compatibilidad que hay con el SQL, las vistas que nos ofrecen, los procedimientos almacenados y las transacciones que tienen. Al igual que la gran ventaja que nosotros percibimos es la manera ordenada que tienen los datos, que nos ayuda a gestionar los datos. Ahora mi siguiente compañero le explicará sobre el modelo de entidad de relación. Bien, soy el estudiante Linares Castañeda y procederé a explicar el modelo de entidad de relación de la base de datos que hemos creado. En total son 12 tablas para esta base de datos, en las que comenzaré explicando la tabla, por ejemplo, la que tenemos en el centro, que es la tabla título. En esta tabla van a estar los diferentes libros que van a tener la biblioteca, donde cuenta con ISBN, que es un identificador de libro, la llave primaria, nombre, género y autor. Esta tabla título está relacionado, por ejemplo, con la tabla un poco más arriba, compañero, categoría. Tenemos la tabla de categorías, son las categorías que hay de los géneros, por ejemplo, ID de categoría, el nombre y subcategoría. Estas dos tablas se relacionan, tienen una relación de muchos a muchos, por lo que aquí creamos una tabla que las relaciona, que es la tabla clasificación, la cual tiene las llaves primarias de ambas tablas, ¿no? Igualmente con la tabla editora, que es la editorial donde están cada libro, donde se guarda la información de la editorial. Por ejemplo, ahí tenemos la identificación, el nombre, el teléfono, la dirección y la ciudad. De igual manera, se relacionan de muchos a muchos mediante una tabla publicación, la cual tiene la llave primaria de estas tablas también. Al igualmente, la tabla título y la tabla usuario, donde van a estar los tablas usuarios, se relacionan de muchos a muchos, pero el usuario podrá leer las obras, así como evaluar. Por eso hemos creado dos pequeñas tablas que lo relacionan para cada actividad. Por ejemplo, tenemos la tabla leer, que relaciona la tabla títulos y usuarios de muchos a muchos, y la tabla evaluación, en la cual también se puede poner un comentario y valoración. La tabla usuario tenemos el ID, el nombre, la dirección, el teléfono y el número de control del usuario.
¿no? Por ejemplo, un usuario puede leer muchas obras y muchas obras pueden ser leídas por muchos usuarios, al igual que un usuario puede evaluar muchos títulos, así como un título puede ser evaluado por muchos usuarios. También la tabla usuario está relacionada con la tabla biblioteca personal, en la cual tiene por ID, o sea, el ID de la biblioteca personal del usuario, cuáles son su favorito para sus libros y sus libros comprados, ¿no? Esta también tiene una relación de muchos a muchos. Está relacionada por una pequeña tabla llamada link, donde tiene las llaves principales de usuario y biblioteca personal. También tiene la URL del link de la biblioteca. También la tabla usuario y la tabla registro de acceso están relacionadas de muchos a muchos por una pequeña tabla login, donde tenemos las claves principales de ambas tablas. En la tabla acceso, registro de acceso tenemos la clave de registro, la fecha en la que se registró el usuario, la hora y la tarjeta de crédito que va a usar el usuario, ¿no? Para las compras. Ahora le doy paso a mi compañero siguiente para que siga explicando. Siguiendo con la exposición, tenemos la creación de las tablas. En primer caso tenemos la tabla categoría, que tiene como atributos la ID guión bajo categoría, que eso es not null porque es una llave primaria. También tenemos el nombre que es un varchar, que es también not null. Tenemos su categoría varchar, también que es not null. Esto se relaciona con la otra tabla, que es clasificación. Se relaciona mediante ISBN, que también es not null. Y tiene otra que es ID-categoría. Esto también se relaciona con otra tabla, que es el título, que se relaciona mediante la llave primaria ISBN, que también es non null, y el nombre, que también tiene atributos, que es nombre, que es un varchar non null, y que también tiene un género, que es varchar non null, un autor, varchar. Y esto se relaciona con la tabla de publicación, ya que mediante el ISBN, que es un varchar non null, y tiene otro atributo que es ID y un bajo editora. Esta editora se relaciona con la tabla editora, la publicación. Este tiene su atributo de ID-editora, que es non null. Tiene un nombre que es varchar, non null, un teléfono varchar, una dirección varchar non null y una ciudad varchar null. Y la llave primaria es ID-editora. Y tenemos que agregamos otra tabla de evaluación que se relaciona con el título mediante el indicador ISBN, que es non null. Su atributo tenemos que ID usuario y comentario, que es varchar, y una valoración que es sim. Pasamos a la siguiente página, al siguiente PPT. Siguiendo con las tablas, tenemos la tabla usuario, que se relaciona con la tabla de evaluación que vimos anteriormente, mediante el ID-usuario, que es non null, que es una llave primaria. Tenemos el que este atributo también tiene el nombre que es varchar y es non null, la dirección varchar también que es non null, el teléfono varchar y el num-control. Esto se relaciona con el link mediante el ID-usuario, que es non null. Tenemos este atributo que es ID-libro personal, que es un int non null también, y un URL varchar non null. Y tenemos el usuario, tenemos la tabla leer, que se relaciona con usuario mediante el ISBN, que es un varchar non null. Y de otro atributo que es ID-usuario int non null. Y también tenemos otra tabla que es el registro acceso, que tiene relación con el login mediante la tabla, mediante la parte que es clave, que es varchar y non null. Que tiene atributos fecha, ¿verdad? Que es not null, tenemos hora, que es time, not null, y la tarjeta de crédito, que es un varchar. Y por último tenemos la tabla biblioteca personal, que se relaciona mediante el link, se relaciona mediante el ID y un bajo libro personal. Que también tiene por atributos el favorito varchar y el libro comprado, que es varchar, no null. Ahora pasaremos con mi siguiente compañero.
Una vez creadas las tablas, procedemos a añadir las llaves foráneas necesarias. En la primera columna se muestra el código de SQL de la adición de las llaves foráneas para la tabla clasificación. Aquí podemos observar que esta tabla se relaciona con la tabla categoría mediante el campo ID categoría y la tabla título mediante el campo ISBN. En la segunda columna se muestra el código SQL para las llaves foráneas de la tabla publicación, donde esta se relaciona con la tabla título por el campo ISBN y la tabla editora por el campo ID editora. En la tercera columna, del mismo modo, para la tabla evaluación, que esta se relaciona con la tabla título por el campo ISBN y la tabla usuario por el campo ID usuario. Siguiente. Siendo del mismo modo que el anterior, se observan los códigos SQL para la adición de las llaves foráneas para la tabla leer con título por el ISBN y usuario por ID usuario. La tabla login con usuario por el ID usuario y registro acceso por el campo clave. Y por último, a la tabla link con usuario por el ID usuario y registro biblioteca personal por el ID libro personal. Siguiente, doy paso a mi compañero. Soy el estudiante Jiménez Zavala y yo procederé a explicar los datos que se han ingresado a nuestra base de datos, ¿no? Ahora, correspondiente a la tabla categoría que tiene los siguientes campos: ID categoría, nombre y su categoría. Los datos se han ingresado con la sentencia SQL insert into. Acá, por ejemplo, tenemos un registro que se ha ingresado que sería, que tiene como ID categoría 1, que tiene como nombre de categoría arte y fotografía, y que tiene como subcategoría teatro. Otro registro que se ha ingresado, por ejemplo, uno que tiene como ID categoría 2, el nombre de negocio y su subcategoría contabilidad. Y se han ingresado en esta tabla un total de 17 registros, como podemos apreciar. Ahora, correspondiente a la tabla título, que tiene los siguientes campos, ¿no? El ISBN, que es el identificador de cada título, el nombre del título, el género y su respectivo autor. Acá, por ejemplo, hemos ingresado un registro que tiene como ISBN 9SIB 935000000 y que tiene como nombre del título La Sangre, su género épico y como autor Tulio Cestero. Otro registro que hemos ingresado, como podemos apreciar, sería uno que tiene como ISBN 9SIB 935000010, otro como nombre El Ángel Callaba, como género épico, y como autor Mauricio Paulino. Acá hemos ingresado un total de 20 registros en esta tabla. Ahora, con respecto a la tabla clasificación, que tiene los siguientes campos, ¿no? ISBN y de categoría, la cual hace referencia a qué categoría va a corresponder a cada título. Acá, por ejemplo, un registro que hemos ingresado sería el título que tiene como ISBN 9SIB 935000010 y como ID de categoría 1. Otro registro sería uno que tiene como ISB 9SIB 935000000 y como ID de categoría 2. Acá en esta tabla hemos ingresado un total de 20 registros. Acá, por ejemplo, ahora la tabla editora, que hace referencia a la editorial, ¿no? Ahora, va a tener los siguientes campos: ID editorial, el nombre de la editorial, el teléfono, la dirección y su ciudad. Acá, por ejemplo, un registro que hemos ingresado sería ID editorial 1, que tiene como nombre Universal, su respectivo teléfono, como podemos apreciar, su dirección, que sería Santo Domingo, y la ciudad Cristo Rey. Otro registro sería uno que tiene como ID editorial 2, su nombre Alianza, acá el teléfono, como podemos apreciar, su dirección San Francisco y la ciudad El Millón. Acá hemos hecho un total de 15 registros, o sea, 15 editoriales. Ahora, con respecto a la tabla de publicación, ¿no? Que tiene los siguientes campos, ¿no? El ISBN y el ID editora, la cual hace referencia a qué publicación hace cada editorial, ¿no? ¿Qué título publica? Acá, por ejemplo, hemos hecho un registro que correspondiente al título
996B 9935000000, y la cual ha sido publicado por la editorial con ID Editora 1. Acá, por ejemplo, tenemos otro registro que sería correspondiente al título con ISBN 96B 9935000020, la cual ha sido también publicada por la editorial con ID Editora 1, la cual hemos hecho un total de 20 registros para esta tabla. Acá tenemos la tabla usuario, la cual tiene como campos ID de usuario, su nombre, la dirección, el teléfono y el número de control. Acá, por ejemplo, un registro que hemos hecho sería como ID de usuario 1, como nombre de usuario que se ha registrado sería Juan002, como dirección Santo Domingo, como teléfono 440-210000, y como número de control 1000. Acá, por ejemplo, otro registro sería como ID de usuario 2, nombre Pedro003, dirección Miraflores, número de teléfono 444-021-0001, y como número de control 1001. Para esta tabla hemos hecho un total de 20 registros. Ahora, correspondiente a la tabla de evaluación, ¿no? La cual tiene los siguientes campos: el ID de usuario, el ISBN, el comentario, la valoración. Esta tabla hace referencia a qué apreciación tiene cada usuario por un determinado título. Ahora, aquí hemos hecho el siguiente registro, por ejemplo, como ID de usuario 1, como el ISBN del título 9CB 935000000, la cual ha tenido un comentario de bueno y una valoración de 5. Por ejemplo, otro registro sería el ID con ID de usuario 2, el ID del título sería 9CB 935000020, la cual ha tenido un comentario de bueno y una valoración de 4. Acá hemos hecho un total de 20 registros para esta tabla. Ahora, correspondiente a la tabla leer, que tiene los siguientes campos, ¿no? El ISBN y el ID del usuario. Esta tabla de referencia, qué libro lee un determinado usuario, ¿no? Por ejemplo, el título con ISBN 9CB 9935000000 ha sido leído por el usuario 1. Otro registro sería el libro con ISBN 9CB 9935000020, ha sido leído por el usuario con ID de usuario 2. Hemos hecho un total de 20 registros para esta tabla. Ahora, con respecto a la tabla biblioteca personal, ¿no? Que tiene los siguientes campos: el ID del libro personal, favorito, y si ha sido el libro comprado, ¿no? Ahora, los cuales, por ejemplo, un registro que hemos hecho sería uno con el ID del libro personal 1, que tiene como favoritos marcado como sí, y el cual el libro no ha sido comprado. Y otro registro sería uno que tiene como ID del libro personal 2, el que tiene favorito no, y no ha sido comprado. Hemos hecho un total de 20 registros para esta tabla. Ahora, con respecto a la tabla link, ¿no? La cual tiene como campos el ID de usuario, el ID del libro personal y la URL, la cual te lleva al libro, ¿no? Ahora, un registro que hemos hecho, por ejemplo, sería el ID del usuario 1, el ID del libro personal 1 y el respectivo URL que, como podemos apreciar. Otro registro que hemos hecho sería uno con el ID de usuario 2, otro con el ID del libro personal 2 y el respectivo URL. Hemos hecho un total de 20 registros para esta tabla. Ya, ahora con respecto a la tabla registro acceso, ¿no? La cual tiene los siguientes campos: clave, la fecha, la hora y la tarjeta de crédito. Esta tabla hace referencia a en qué momento se accede el usuario, ¿no?, al sistema. Por ejemplo, en un registro que hemos hecho sería uno con la clave BLP 1230, a la fecha del 2018 el 216, a la hora 12 de 5 con 6 segundos, y es una respectiva tarjeta de crédito. Otro registro, por ejemplo, que hemos hecho sería uno con la clave BLP 1231, con la fecha del 2019 de 317, con la hora del 13:04 con 21 segundos, y su respectiva tarjeta de crédito. Acá hemos hecho un total de 20 registros para esta tabla. Ahora, con respecto a la tabla login, acá es la cual tiene los campos clave y de usuario. Esta tabla es para facilitar y verificar en qué momento se ha ingresado un usuario al sistema, ¿no? La cual tiene como, por ejemplo, la clave BLP 1230 y el ID de usuario 1. Otro registro sería uno con la clave BLP 1231 y correspondiente a un usuario con ID 2. Hemos hecho un total de 20 registros para esta tabla. Ahora mi compañero procederá con la presentación.
Para la parte de las consultas que realizamos, vamos a mostrar 4 consultas. A ver, la primera sería una consulta acerca de los datos de obras por orden de promedio de valoración. Para esto vamos a mostrar todos los datos de la tabla título, también la valoración que viene de la tabla evaluación. Haremos un inner join en la tabla título e igualaremos el ISBN de la tabla evaluación y el ISBN de la tabla título y los agruparemos por su ISBN. También ordenaremos la valoración de manera descendente y así se va a mostrar. En la segunda consulta sería consulta de datos de categorías con su número de obras registradas. Para esto vamos a mostrar el nombre y la subcategoría de la tabla categoría. Contaremos el ISBN de la tabla título y haremos un inner join en la tabla categoría y igualaremos el ID de la categoría de la tabla, el ID categoría de la tabla clasificación y el ID categoría de la tabla categoría. También haremos otro inner join en la tabla título e igualaremos los ISBNs de la tabla clasificación y el ISBN de la tabla título y los agruparemos por su subcategoría. Siguiente, por favor. La siguiente consulta es para mostrar todos los libros que han sido publicados por la editora Universal. Para esto vamos a mostrar el nombre, bueno, los nombres de la tabla título y haremos con un join igualaremos los ISBNs de la tabla título y el ISBN de la tabla publicación. También el where lo vamos a utilizar para seleccionar el ID editora de la tabla publicación y mostraremos los datos ID editora de la tabla editora. Vamos a mostrar los datos cuyo nombre sea igual a universal. En la siguiente consulta mostraremos todas las evaluaciones hechas por el usuario Pedro003. Para esto vamos a mostrar el nombre del título, el comentario y la valoración. Comentario y valoración, bueno, de la tabla usuario. Haremos un join a la tabla evaluación. Igualaremos el ID usuario de la tabla usuario y el ID usuario de la tabla evaluación. Además, también otro join a la tabla título, donde igualaremos el ISBN de evaluación y el ISBN de la tabla título. Y mostraremos todos las evaluaciones, que tengan el nombre Pedro003 de la tabla usuario. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación va a continuar otro compañero. Continuando con la exposición, presentaré mi pantalla. Soy el estudiante Caguana Guerra y en esta parte les presentaré la creación de la base de datos desde cero. Para eso hemos separado nuestras sentencias en 4 archivos. La parte de la creación de la base de datos y las tablas, la parte, en este caso, de la creación de las llaves foráneas, la de inserción de datos y las consultas SQL realizadas. Primero procedemos con la creación de la base de datos y de las tablas. Bueno, primero creamos nuestra base de datos llamada biblioteca virtual.
Como pueden ver, se realizó la creación de la biblioteca virtual. Ahora procederemos a crear las 12 tablas que presentará nuestra biblioteca virtual. Primero crearemos la tabla categoría, después la tabla clasificación, la tabla título, la tabla publicación, la tabla editora, la tabla evaluación, la tabla usuario, la tabla leer, la tabla login, la tabla registro de acceso, la tabla link y la tabla biblioteca personal. Una vez creado las tablas, procedemos a relacionarlas con sus respectivas llaves foráneas. Bueno, esta parte de la tabla la eliminaremos por mientras, si no nos piden sentencia. Pasamos al archivo de llaves foráneas. Pasamos a nuestro MySQL. Ya. Empezamos con la creación de las llaves foráneas que relacionan la tabla clasificación con la tabla categoría. Luego, la que relaciona la tabla clasificación con la tabla título. Las llaves foráneas que relacionan la tabla publicación con la llave título, la entidad título. Las que relacionan la tabla publicación con editora. La que relaciona evaluación con título. La que relaciona evaluación con usuario. La que relaciona leer con título. La que relaciona leer con usuario. La que relaciona login con usuario, login con registro de acceso, link con usuario y link con biblioteca personal. Ya. Ahora que ya tenemos las llaves foráneas para las tablas, procedemos a la inserción de los datos en las tablas. Para ello, acá tenemos todas las sentencias respectivas para la inserción de datos y procederemos de forma rápida. Primero insertamos los datos para la tabla categoría. Bueno, en este caso, para hacerlo más rápido, procederé a insertar los datos de todas las tablas de forma directa. Ya. Ahora procederemos a ejecutar esta sentencia. Y en este caso se empezaron a registrar todos los datos para cada tabla. En este caso, en sus respectivas tablas ya han sido llenadas con los datos presentes en la sentencia. Bueno, como puedes ver, para visualizar que en este caso se han llenado las tablas, podemos observar acá en nuestra parte de biblioteca virtual las tablas. Acá tenemos las 12 tablas. Y por ejemplo, si le damos a, por ejemplo, la tabla usuaria, podemos visualizar que ya se han llenado los datos. Por ejemplo, en este caso, la tabla usuario hemos llenado con 20 usuarios. Otra tabla, por ejemplo, la tabla login, presenta, por ejemplo, sus 20 registros. Y bueno, ahora, para continuar con la exposición, presentaremos las consultas. Mi compañero en este caso explicará las consultas de forma más dinámica. Bueno, en este caso abrimos las consultas y en este caso las consultas que se presentarán serán las siguientes, las que voy a colocar en este caso en el MySQL. Ya, buen día, profesor Cabrera. Le habla el alumno Jair Hernández Mayway. Bueno, hemos hecho alrededor en total unas 20 consultas, pero para no ser muy larga la exposición vamos a presentar solo 4. Bueno, la primera consiste en mostrar los libros al usuario ordenadas de forma descendente de acuerdo a su valoración, ¿no? Primero se muestra todos los datos del libro, luego se muestra un promedio de todas las valoraciones hechas por el usuario acerca de ese libro en específico. Y bueno, para hacerlo usamos el select, luego seleccionamos las dos tablas, la tabla evaluación y la tabla título, las unimos mediante un inner join y unimos mediante la llave principal de título y la llave foránea de valoración. Ahora ejecútela por favor esa consulta. Y bueno, ahí se puede ver, ¿no? Están todos los datos de los libros y a la derecha se ve el promedio de las valoraciones.
Bueno, como segunda consulta, vamos a consultar los datos de de las distintas categorías que tiene la biblioteca y vamos a mostrar cuántas obras hay en esa categoría. Selecciona el nombre de la categoría, su subcategoría y para mostrar cuántos libros hay en esa categoría se usa la función count del SQL. Como nombre a esa columna le ponemos número de obras. Acá se tienen que unir tres tablas, la tabla clasificación, la tabla categoría y la tabla título. Y bueno, agrupamos, para usar la función count tenemos que agruparlas y usamos la columna subcategoría. Y ahora por favor ejecútala. Y ahí se puede ver el nombre de la categoría, el nombre de la subcategoría y el número de obras que hay en esa categoría en específico. Ya, la siguiente consulta. Bueno, para mostrar todos los libros que han sido publicados por la editorial Universal. Seleccionamos primero el nombre del libro, que va a ser de la tabla título. Bueno, de ahí unimos la tabla título con la tabla publicación mediante la llave ISBN. Y para que estos libros sean de la editorial Universal, ponemos que Word, el ID de la editora, se encuentre dentro y luego seleccionamos el ID de la editora Universal, ¿no? Y así logramos que nos muestre todos los libros por la editora Universal. Ahora ejecútala, por favor. Y ahí, en este caso solo hay 3 libros, ¿no? Bueno, mientras más se vayan agregando datos a la base de datos, más libros saldrán. Ahora, por último, la última consulta. Para mostrar todas las evaluaciones hechas por un usuario en específico, en este caso el usuario Pedro003. Seleccionamos el nombre, el comentario y la valoración del usuario. Y para que nos muestre todos los datos tenemos que unirlo con 2 tablas más, la tabla evaluación y la tabla título. Y para que nos muestre del usuario que queremos, en este caso Pedro003, usamos el where, donde la columna nombre de la tabla usuario sea igual a Pedro003. Y ahora ejecútela. Y bueno, en este caso solo hay una sola evaluación. Se puede ver el nombre del libro al cual ha hecho la evaluación, el comentario, si le ha parecido bueno o malo, y su valoración final, que en este caso ha sido 4. Y eso sería todo.